Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy voy a hacer un vídeo que llevo esperando tiempo para hacer porque quería informarme bien de este tema, aparte también para poder organizar bien lo que eran los conocimientos porque los tenía un poco ahí desperdigados. Y en este vídeo vamos a hablar de metafísica. Me hace mucha ilusión hacer este vídeo porque yo, como fan de Aristóteles, que me encanta, el filósofo griego, pues creo que en su honor debo hacer un vídeo hablando de este tema. ¿Por qué voy a hacer un vídeo hablando de metafísica? Porque hay mucha confusión con este concepto, muchísima. He llegado a escuchar cosas por ahí como que la metafísica es una corriente espiritual, que la metafísica existe desde el siglo no sé qué, y una serie de cosas que son erróneas, y quería hacer este vídeo para poder desmitificar eso y que entendáis un poquito de dónde viene esto y qué es esto realmente, ¿vale? Para que no haya esas confusiones y esas cosas que leo yo por ahí que digo, madre mía, la gente está súper desinformada. Esto pasa mucho a veces con ciertas cosas, ¿no?, que nos las aprendemos o las adquirimos como nuestras, pero no investigamos más allá ni de dónde vienen, ni qué son, ni qué nada. Bueno, para empezar, en primer lugar, para poder definir esto, lo primero que tenemos que decir es qué es la metafísica. La metafísica es una rama de la filosofía, ¿vale? Como hay muchas otras, como por ejemplo está la lógica, como por ejemplo está la estética, como por ejemplo está la ontología, como por ejemplo está la retórica y como más ramas que hay de la filosofía. Entonces es una de las ramas de la filosofía, ¿vale? Eso en primer lugar, como primera definición para decir qué es la metafísica. En segundo lugar, ¿qué significa metafísica? ¿Vale? Porque esto es súper importante, porque a veces cuando nos llama mucho la atención una cosa, o yo qué sé, o nos aprendemos un concepto, o ponemos en práctica algo, muchas veces no nos paramos, a buscar qué es lo que significa esto. Entonces, ¿qué significa metafísica? Metafísica, para empezar, lo primero que tenemos que decir es que es una palabra que viene del griego, ¿vale? Y significa, para que nos entendamos, lo voy a definir de tres maneras y creo que la última va a ser la más fácil. Puede significar más allá de la naturaleza, más allá de la física o más allá de lo real. Vale. Más allá de la naturaleza se puede entender muy bien porque cuando nos referimos a lo que es la naturaleza, nos referimos más allá a lo natural, es decir, a nuestro mundo, lo que conocemos en nuestro mundo. Cuando hablamos de más allá de la física, cuidado con confundirse aquí, porque esto no se refiere a la física como la ciencia que hoy tenemos, como física, sino que se refiere a más allá de lo físico, es decir, del cuerpo físico, de lo que yo veo, de lo que yo oigo, de lo que yo qué sé, puedo comprobar en mi día a día. Con eso se refiere a más allá de la física, ¿vale? No a la física como ciencia, para que no haya confusión. Y cuando hablamos de más allá de lo real, yo creo que esta es la definición que podemos entender más todos, porque se refiere a más allá de lo que yo puedo comprobar con mis sentidos, ¿vale? En la realidad. Más o menos un poquito para que nos entendamos. Luego, en segundo lugar, ¿para qué sirve? En tercer lugar, perdón, ¿para qué sirve la metafísica? ¿Vale? Porque esto es muy importante para que también podamos entender un poquito de qué va el tema. ¿Para qué sirve la metafísica? Bueno, para empezar, aquí para desmitificar cosas, lo primero, la metafísica no existe desde el siglo IV, ni desde el siglo V, ni desde el siglo no sé cuántos, ni nada de eso. Eso no es cierto. La metafísica ha existido siempre, ¿vale? Como absolutamente todas las cosas. Lo que pasa es que hubo una persona, en un momento, que por primera vez llamó a una obra así, ¿vale? Metafísica. Que luego vamos a ir a esto. Pero primero vamos a esto. Pero la metafísica ha existido siempre, desde que las personas tenemos la capacidad de razonar, ¿vale? Desde ese momento. ¿Por qué? Porque sin razonamiento yo no puedo hacer filosofía. Sin razonamiento yo no puedo hacer metafísica, que es una rama de la filosofía. ¿Para qué sirve la metafísica? La metafísica sirve para que yo pueda darle sentido a aquellas cosas trascendentales que no se pueden demostrar, ¿vale? Pero esto no es referido, a ver, cuidado con confundirse aquí, esto no es referido simplemente a cosas de forma científica o a verdades empíricas, ni nada de eso,
sino cualquier cosa que no se pueda demostrar, es decir, algo trascendental que no tiene una demostración, ¿vale? Porque no se sabe la respuesta a esa pregunta. Entonces, una de las cosas que hace la filosofía desde siempre es que se busca respuesta a lo que no tiene respuesta, ¿vale? En esta rama concretamente, que es la metafísica. Entonces, aquí lo que pasa es que es donde entra este tema de lo de la espiritualidad y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque una cosa sobre la que yo reflexiono, hago teorías o lo que sea que no tiene una respuesta, es la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad sí que está dentro de la metafísica. Pero es que dentro de la metafísica está cualquier cosa que te preguntes para que la que no tenga una respuesta. Por eso no es una corriente espiritual, es algo que intenta dar respuesta a lo que no tiene respuesta, sea espiritual o no, ¿vale? Por eso la espiritualidad entra dentro. Entonces, ¿a qué cosas le buscamos respuesta que no tienen que ver con lo espiritual? Por ejemplo, ¿qué sería metafísica? Si yo me hago la pregunta de cuál es el sentido de mi vida. No desde un punto de vista espiritual, sino desde un punto de vista terrenal, de aquí y ahora. Si yo le busco una respuesta a por qué estoy aquí, o por qué esta cosa es así, o por qué aquello de más allá es de la otra manera, ¿vale? Eso es metafísica, desde un punto de vista terrenal, desde un punto de vista de aquí y ahora. Pero es que metafísica se puede hacer con cualquier cosa. Metafísica se puede hacer con la política, metafísica se puede hacer con la economía, metafísica se puede hacer con lo que sea, ¿vale? Porque al final es un pensamiento filosófico para el que yo le estoy buscando una respuesta a algo que, entre comillas, no tiene respuesta, ¿vale? O no tiene respuesta para mí, o en ese momento no se la encuentro, y yo reflexiono sobre ello. ¿Con la metafísica yo puedo llegar a encontrar una respuesta a una pregunta? Por supuesto que sí. O sea, no todo necesita de la ciencia para que le encontremos una respuesta. Vivimos en una época muy cientificista, muy de cosas que si no se pueden demostrar con la ciencia no son ciertas, y no es verdad. Hay muchas cosas que se pueden demostrar sin necesidad de la ciencia, simplemente comprobándolas tú mismo. Y no me estoy yendo a cosas espirituales ni nada de eso, no es necesario. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de mi vida? Yo mismo le puedo encontrar una respuesta sin necesidad de irme a la ciencia, porque yo le encuentre un sentido a lo que estoy preguntando. Entonces, ¿se puede encontrar una respuesta? Por supuesto. Luego, por otro lado, la metafísica también sirve para la ciencia. ¿Por qué? Porque algo antes de que sea ciencia, algo antes de que se pueda demostrar científicamente, tiene que ser metafísica. Porque si no, yo no puedo luego demostrarlo, porque si yo no me lo pregunto antes, ¿cómo lo voy a demostrar? Vale, y ahora voy a dejar para el final, que lo tenía que haber hecho al principio y no me he dado cuenta, vamos a hablar de la primera obra de la historia que se llama Metafísica. Vale, como os he dicho al principio, yo soy una fan de Aristóteles. Entonces, entre mis manos tengo la primera obra de la historia con este nombre, ¿vale? Este fue mi primer libro de filosofía que me compré en toda mi vida. Está hecho una mierda, como podéis ver. Mirad, os lo voy a enseñar, la cutrez, para que lo veáis. ¿Veis cómo está? Pegado con celo, las hojas hechas un asco. Bueno, porque tiene 12 años. Bueno, pues esta es la primera obra de la historia con este nombre, del griego Aristóteles. Vale, Aristóteles nunca llamó a su obra metafísica. El nombre se lo puso otra persona, ¿vale? Él nunca lo llamó así. Entonces, ¿por qué la obra se llama Metafísica y por qué él nunca la llamó así? Vale, Aristóteles es un filósofo, bueno, más bien era un filósofo griego del siglo IV a.C. Aristóteles nació en Estagira, Grecia, y de muy jovencito se fue a estudiar a la academia en Atenas con Platón. La academia era la escuela que tenía Platón, ¿vale? Allí estudió y luego fundó su propia escuela. ¿Qué ocurre? Que durante aquella época ser filósofo era una profesión. Y había mucha gente pues que eran filósofos, y lo que hacían era que se dedicaban a la filosofía toda su vida. Entonces la obra de Aristóteles es la obra de toda una vida, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la obra de Aristóteles se guardó, ¿vale? Como había pues muchísimas más obras de la época que se guardaban
en un sitio, en bibliotecas, donde fuese, se guardó. Y pasados unos cuantos siglos, en el siglo I después de Cristo, porque acabo de decir que Aristóteles es anterior a Cristo, un seguidor de las ideas de Aristóteles, el griego Andrónico de Rodas, se puso a clasificar la obra, ¿vale? Aristóteles tiene una obra inmensa, o sea, tiene obras zapatadas. Lo que pasa que las más conocidas que podamos decir pues son la física, la ética, la política, la metafísica, acerca del alma, acerca del cielo meteorológico, yo qué sé, pues estas que son un poquito más conocidas, pero tiene obras a patadas. Entonces este señor se encontró con un montón de cosas que algunas las supo clasificar y dijo, vale, esto va a la física, vale, esto va a no sé qué, vale, esto va a no sé cuántos. Y entonces se encontró una parte de la obra que no sabía dónde meterla, dónde clasificarla, a la que nombró metafísica. ¿Por qué la nombró metafísica? Vale, realmente a esto no se tiene una respuesta, no se sabe exactamente por qué fue, pero una de las teorías es porque esto en griego, ¿vale? Metafísica significa lo posterior a la física. ¿Esto qué quiere decir? Que esta parte de la obra él la encontró detrás de los apuntes de física de Aristóteles. Y entonces, metafísica, a ver, ¡ay! Metafísica significa lo que viene detrás de la física, traducido a nuestro idioma, ¿vale? Más o menos para que, bueno, a ver, traducido no, pero para que se entienda lo que estoy diciendo, lo posterior a la física. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de la obra, pero muy por encima, no me voy a meter porque si no morimos. Voy a hacer vídeos en concreto de partes de la obra, pero más adelante, ¿vale? Voy a empezar a hacer. ¿De qué va la metafísica de Aristóteles? Vale, como os he dicho al principio, la metafísica no es una corriente espiritual, es una rama de la filosofía. Aristóteles, si algo no es una persona espiritual, ¿vale? Sí que puede ser en alguna cosa en concreto, yo qué sé, en alguna cosilla, pero no es una persona espiritual, es muy terrenal. Entonces, no vais a leer a una persona espiritual. Eso para que lo sepáis las personas que os gusta la metafísica porque habéis tirado más por la espiritualidad, que sepáis que no es una persona espiritual en casi todo. Hay cosas a lo mejor en que sí, pero por lo general no. ¿Y de qué va esta obra? Esta obra es un poquito una explicación a lo que somos los seres humanos y lo que es la vida en la Tierra, ¿vale? Nos empieza definiendo como sustancias las cuales poseen accidentes, que son las cualidades que tenemos los seres humanos. Es decir, yo soy una sustancia y poseo accidentes, que son mis cualidades, que por ejemplo un accidente es que yo tenga el pelo rubio, un accidente es que yo tenga los ojos marrones, ¿vale? Y ese tipo de cosas. Luego ya después pues nos habla un poquito de cómo se produce el movimiento en lo que es la vida. Nos habla también un poco de lo que es la materia y la forma, el hilemorfismo, que es el alma y el cuerpo. No me voy a meter ahí ahora ni de coña, haré vídeos en concreto de eso más adelante, ¿vale? Punto por punto. Y también nos habla un poquito de cuál es el primer motor que ocasionó el movimiento en el universo para que después estemos nosotros aquí, ¿vale? Pero no es desde un punto de vista espiritual la mayoría de las cosas, ¿vale? Cuidado con confundirnos. Pero sí que os recomiendo que la leáis porque si os gusta la metafísica, creo que debéis conocer esta obra. Porque es como si yo digo, a mí me gusta, yo qué sé, las fresas con chocolate, pero no conozco a la primera persona que hizo fresas con chocolate por primera vez. Entonces, creo que es importante, ¿vale? Y bueno, dicho esto, pues nada, espero que os guste el vídeo. Hacía mucho tiempo que quería hacer este vídeo. Si me he dejado algo, si he dicho algo mal, por favor, si entra aquí alguien que sepa de Aristóteles, que lo ponga en comentarios, porque yo, a ver, yo no he estudiado esto en la universidad, yo soy una persona que a mí me gusta Aristóteles, yo me lo he leído por mi cuenta, y yo qué sé, puedo haber dicho algo mal, o puedo haberme dejado alguna cosa, o no lo sé. Así que, si queréis, por favor, en comentarios, agradecería muchísimo a quien sepa, si me tiene que corregir alguna cosa, que me lo diga, ¿vale?
Y nada más, espero que os guste el vídeo y nos vemos en otro vídeo. Suscribíos a mi canal si no os habéis suscrito. Hasta luego, que tengáis buen día.